Los nativos americanos no luchaban como nadie más. No tenían castillos, catapultas ni uniformes a juego. No marchaban en filas ordenadas ni esperaban a que alguien tocara una trompeta antes de desatar el infierno. Lo que tenían, en cambio, era puro genio táctico, forjado por siglos de supervivencia en algunos de los entornos más duros del continente. Desde los ardientes desiertos de Arizona hasta las crestas heladas de Montana, las tribus nativas americanas desarrollaron tácticas de batalla. Tan ingeniosas, tan extrañas y tan efectivas que campañas militares enteras colapsaron bajo su peso. Usaban manadas de bisontes como arietes, hacían que los soldados desaparecieran entre la hierba alta y usaban el fuego como arma. Algunos incluso fingían su propia muerte en medio de la batalla, solo para apuñalarte por la espalda cuando te acercabas demasiado. Hoy vamos a sumergirnos en las tácticas de batalla más locas, inteligentes e inesperadas utilizadas por los guerreros nativos americanos. No las tonterías de Hollywood con plumas y discursos nobles. Estamos hablando de estrategias reales, sangre real, ingenio real. Así que toma tu arco, embadúrnate la cara de barro y prepárate para ser emboscado. Los apaches. Sigilo, disfraz y sombras convertidas en armas. Mucho antes de que las fuerzas especiales se arrastraran por los pantanos de la selva, los apaches ya perfeccionaban el arte del movimiento silencioso. Estos tipos no solo se acercaban sigilosamente a sus enemigos, los acechaban como fantasmas y luego desaparecían de nuevo. Los guerreros apaches se entrenaban para moverse sin hacer ruido, caminando de talón a punta, a veces descalzos, a veces con mocasines de piel de venado que les permitían fundirse con el polvo. Viajaban en pequeños grupos y utilizaban las crestas de las montañas para ocultar su aproximación. Su objetivo no era solo atacar, sino hacerte creer que estabas siendo cazado por espíritus. Entonces atacaban con fuerza, rapidez y desaparecían como humo en el viento. También utilizaban la luz del sol y las sombras para ocultar sus movimientos. Durante emboscadas a plena luz del día, los apaches sincronizaban sus ataques con el movimiento del sol para asegurarse de que el enemigo quedara cegado el tiempo suficiente como para perder la orientación. Y si pensabas que podías rastrearlos, piénsalo de nuevo. Los apaches caminaban hacia atrás en tierra blanda o barrían sus huellas con ramas de yuca para cubrir su retirada. Algunos incluso usaban sandalias con forma de pezuña para que pareciera que había pasado un ciervo o un caballo. Sí, convirtieron las huellas en un arma. Los soldados estadounidenses temían más las emboscadas apaches que cualquier batalla directa. El general Crook los llamó una vez los enemigos salvajes más peligrosos del continente, porque para cuando descubrías dónde estaban los apaches, ya estabas sangrando. Los comanches. Asesinos a caballo de las llanuras del sur. Los comanches eran la pesadilla de la caballería. Rápidos, ágiles, impredecibles, tomaron el caballo y lo convirtieron en un arma. Para mediados del siglo XIX, ninguna tribu había hecho más para redefinir el combate montado en Norteamérica. Para ser claros, los comanches no solo montaban, se convirtieron en el caballo. Los niños aprendían a montar antes de poder caminar. Los guerreros podían recoger flechas caídas a todo galope. Algunos podían saltar entre dos caballos en movimiento, mientras disparaban con ambas manos. Y no solo luchaban a caballo, se ocultaban detrás del cuerpo del caballo mientras galopaban, colgándose de un costado, con solo un pie enganchado en la silla. Su movimiento favorito, la retirada fingida. Así es como funcionaba. Cargaban contra el enemigo, hacían mucho ruido, tal vez disparaban algunas flechas y de repente giraban y huían. El otro bando pensaba, los asustamos, y salía en persecución. Pero los comanches no estaban huyendo. Te estaban sacando de tu cobertura, y una vez que estabas expuesto en las llanuras abiertas, daban la vuelta, te cortaban el paso y te aniquilaban desde todos los lados. También tenían una táctica aterradora con el arco, el fuego de saturación. Mientras se movían a toda velocidad, lanzaban oleada tras oleada de flechas contra una formación sin detenerse nunca a recargar. Las aljabas solían estar llenas con 50 o más flechas. El objetivo no era la precisión,
era el caos. Los caballos entraban en pánico, los soldados se dispersaban y en cuestión de minutos, lo que había sido una columna organizada se convertía en una masacre. El ejército de los Estados Unidos aprendió rápido. No luches contra los comanches en las llanuras abiertas, porque para cuando levantabas el rifle, ellos ya estaban detrás de ti. Los Lakota. Estampidas, señuelos y el poder de la pradera. Los Lakota, parte de la gran nación Sioux, no solo conocían la tierra, eran parte de ella. Usaban las vastas y planas praderas del norte como un enorme tablero de campo de batalla. Cada colina, cada cañada, cada manada de bisontes era un arma potencial. Una de sus tácticas más alocadas, emboscadas con estampidas de bisontes. Cuando las patrullas de caballería se acercaban, los exploradores Lakota localizaban una manada cercana y enviaban jinetes para conducirla, no alejándola de los soldados, sino a través de ellos. Unos cuantos miles de kilos de bisontes retumbando no solo rompían la línea. Hacía que los caballos huyeran, los carros se estrellaran y los soldados se lanzaran a cubrirse. El caos daba tiempo a los guerreros Lakota para atacar por los flancos o desaparecer por completo. Pero la verdadera magia estaba en sus tácticas de señuelo. Un pequeño grupo de guerreros Lakota aparecía a lo lejos, provocando al enemigo, agitando armas, gritando, a veces incluso bajándose los pantalones solo por diversión. Los soldados los perseguían. Los Lakota retrocedían, siempre justo fuera de su alcance. Llevaban a los perseguidores a cruzar algunas colinas, tal vez 1 o 2 arroyos, hasta que de repente el terreno estallaba con guerreros que esperaban tendidos. Una batalla en 1866, conocida como la Pelea de Fetterman, fue un ejemplo de manual. El capitán William Fetterman persiguió a un grupo señuelo de solo 10 jinetes Lakota, directo a una trampa de más de 1000. Toda su fuerza fue aniquilada en menos de una hora. No sobrevivió ni un solo soldado. Deja que eso te cale. Un grupo de 10 guerreros engañó a una unidad del ejército estadounidense. La llevaron directo al desastre y nunca lo vieron venir. Los Cheyenne. El fuego como arma y el engaño como política. Los Cheyenne eran pensadores, estrategas. No solo luchaban por la tierra, luchaban por el equilibrio, el significado y la supervivencia a largo plazo. Pero cuando se trataba de la guerra, sabían cómo jugar sucio de las formas más inteligentes posibles. Una de sus herramientas más salvajes, el fuego. Los guerreros Cheyenne sabían cómo manipular los vientos secos de la pradera. Durante las batallas, especialmente de noche, prendían fuego a los pastizales a favor del viento de los campamentos enemigos. El humo cegaba a las patrullas. Las llamas obligaron a las tropas a salir a campo abierto. A veces el fuego era un arma. A veces simplemente se trataba de una gran distracción para ocultar una retirada o una emboscada. En un enfrentamiento cerca del río Platte, los combatientes Cheyennes y Arapahoes incendiaron un valle mientras atacaban desde las crestas. Los soldados no podían ver más allá de unos pocos metros, y el sonido de los cascos y los gritos de guerra resonaba en las paredes del cañón. Fue una guerra sensorial. Ningún objetivo claro, solo miedo. Los Cheyennes también perfeccionaron las tácticas de consejo. Planificaban las batallas mediante un liderazgo colectivo de sociedades militares, cada una con roles especializados. Soldados perro para escaramuzas, hombres de la cuerda de arco para la defensa, etc. Este enfoque descentralizado los hacía impredecibles. No había un solo general al que se pudiera superar en maniobras. Y si necesitaban desaparecer, no solo huían. Se dispersaban en todas direcciones, se separaban en grupos familiares y desaparecían en los valles fluviales de Colorado y Wyoming como el humo de sus propias fogatas. Los navajos. La guerra en cañones y el arte de desaparecer. Si alguna vez quisiste saber lo que se siente estar perdido, humillado y bajo fuego al mismo tiempo, intenta invadir el territorio navajo. Las tierras natales de los navajos no eran llanuras planas ni desiertos abiertos. Eran un laberinto de cañones de arenisca, cuevas ocultas y acantilados escarpados. En lo que hoy es Arizona, Nuevo México y Utah. Lugares como el Cañón de Chelly no eran solo maravillas naturales.
Eran búnkeres militares esculpidos por el viento, el agua y el tiempo, y los navajos conocían cada centímetro. Cuando los soldados estadounidenses intentaban sacarlos, los guerreros navajos desaparecían en los altos acantilados. Construían puestos de observación desde donde podían detectar movimiento a kilómetros de distancia. Se movían por pasos ocultos y senderos en los acantilados que no aparecían en ningún mapa, y cuando el ejército finalmente los alcanzaba, ya no estaban allí. O peor aún, estaban encima de ti. Las tácticas navajas incluían hacer rodar rocas sobre las tropas que estaban abajo, emboscar carros de suministros en barrancos estrechos y usar cámaras de eco naturales para confundir el sonido y la dirección. Podían desaparecer a plena luz del día, y cuando reaparecían, normalmente alguien terminaba con una flecha en la pierna. También utilizaban la guerra psicológica. Las incursiones navajas en los hogares de los colonos eran rápidas, precisas y aterradoramente silenciosas. El ganado desaparecía. Las herramientas se perdían. A veces dejaban símbolos o marcas, no para hacer daño, sino para recordarte que habían estado allí y que podían volver cuando quisieran. El ejército de los Estados Unidos eventualmente intentó quebrarlos mediante campañas de tierra arrasada. Pero durante décadas, los navajos los superaron solo con la tierra, paciencia y un conocimiento absoluto de cada roca y cresta. Los Nez Perce, retiradas tácticas y el juego de evasión más largo en la historia de Estados Unidos. De la historia, si crees que huir es cobardía, los Nez Perce tienen algo que decirte. En 1877, realizaron una de las retiradas tácticas más brillantes jamás vistas en suelo estadounidense y humillaron al ejército de los Estados Unidos, al ejército estadounidense en el proceso. Liderados por el jefe Joseph, los Nez Perce no intentaban ganar una guerra, intentaban escapar de una. Después de ser expulsados de sus tierras en el Valle de Wallowa, en Oregón, comenzaron una huida desesperada hacia Canadá, con la esperanza de evitar el traslado forzoso. Lo que siguió fue una retirada de 1.170 millas a través de las montañas rocosas, perseguidos por casi 2.000 soldados estadounidenses. Ahora, aquí viene lo interesante. Los Nez Perce estaban en desventaja numérica, peor armados y viajaban con sus familias, ancianos, mujeres y niños, y aún así ganaron casi todas las batallas en el camino. Utilizaron tácticas basadas en el terreno, preparaban emboscadas de retaguardia y pasos de montaña. Cruzaban ríos de noche para confundir a sus perseguidores. Usaron puentes quemados, campamentos señuelo y señales de sendero falsas para engañar a los exploradores. Se dice que un destacamento de soldados pasó 3 días dando vueltas en el mismo valle, completamente inconscientes de que estaban persiguiendo fogatas encendidas a propósito como señuelo. El discurso de rendición del jefe Joseph es famoso. Lo que es menos conocido es que solo se rindió después de estar a 30 millas de la frontera canadiense, con su gente congelándose, hambrienta y exhausta. E incluso entonces, su estructura de mando y sus tácticas le habían ganado el respeto, aunque a regañadientes, de generales como William Tecumseh Sherman. No solo huyeron, orquestaron la resistencia móvil más efectiva en la historia de la frontera. Los Crow, maestros del espionaje y la traición por encargo. La nación Crow tenía un enfoque muy diferente hacia la guerra. ¿Por qué luchar directamente cuando puedes ser más astuto que todos los demás? Geográficamente encajonados entre los Lakota al este y los Blackfeet al oeste, los Crow a menudo estaban rodeados, y lo sabían. Así que, en lugar de intentar luchar contra cada enemigo por separado, usaron alianzas y espionaje para sobrevivir. ¿Su táctica más infame? Luchar junto al ejército estadounidense. Así es. Los Crow se convirtieron en exploradores y aliados para las campañas militares estadounidenses contra otras tribus nativas, especialmente sus archienemigos, los Lakota y los Cheyenne. Pero esto no se trataba de lealtad, era estrategia. Al alinearse con la amenaza más grande, eliminaron a sus enemigos locales y protegieron sus tierras en ambas direcciones. Los exploradores Crow fueron esenciales para el general Custer durante la campaña que llevó a la batalla de Little Bighorn. Irónicamente, le advirtieron que no atacara. Él no escuchó. Todos sabemos cómo terminó eso.
Los guerreros Crow también eran expertos rastreadores y descifradores de códigos. Se infiltraban en los campamentos enemigos, disfrazados de traidores, recopilaban información y luego desaparecían. Difundían información falsa, exageraban el tamaño de las tropas o dirigían las líneas de suministro hacia callejones sin salida. Eran el equivalente del MI6 en el lejano oeste, silenciosos, astutos y siempre 3 pasos adelante. Los Blackfeet, la guerra invernal y el fino arte de la eficiencia cruel. La mayoría de los ejércitos no luchan en invierno. Los Blackfeet consideraban que eso era algo bueno, porque ellos sí lo hacían. Viviendo en lo que hoy es Montana y Alberta, los Blackfeet se adaptaron a las temperaturas bajo cero, ventiscas y llanuras heladas. ¿Sus enemigos? ¿No tanto? Ahí es donde las cosas se ponían feas. Los guerreros Blackfeet lanzaban incursiones invernales, tomando completamente por sorpresa a tribus rivales y puestos aislados. Mientras otros se acurrucaban junto al fuego, los Blackfeet se desplazaban de noche sobre capas de hielo usando los ríos congelados como autopistas. A menudo atacaban depósitos de suministros, almacenes de comida y corrales de caballos, no para iniciar una guerra, sino para dejar que el invierno hiciera el trabajo mortal. Si cortabas la comida y el calor de alguien en enero, no necesitabas disparar una segunda flecha. Sus tácticas también incluían la imitación de las huellas de los lobos. Los guerreros imitaban los patrones de desplazamiento de los lobos, caminando en fila india y rodeando manadas desde el lado protegido del viento. Así que los enemigos asumían que solo eran depredadores cerca, hasta que no lo eran. Los Blackfeet no eran ostentosos, no eran ruidosos, pero estaban entre los combatientes invernales más temidos de todo el oeste y convirtieron la supervivencia misma en un arma táctica. Los Ute, maestros de la emboscada en alta montaña. Allá en las rocosas, los Ute no solo libraban batallas, estaban reescribiendo las reglas de la altitud. Vivían en las cuencas de gran altitud de Colorado y Utah, donde la mayoría de las unidades de caballería apenas podían respirar, mucho menos maniobrar, y a ellos les encantaba que fuera así. Los Ute se especializaban en emboscadas cuesta abajo, ocultándose en crestas y acantilados, dejando que el enemigo marchara por los estrechos valles de abajo, y luego lanzando flechas, balas o incluso rocas desde lo alto. Uno de sus trucos favoritos era la trampa del sendero sin salida. Los exploradores Ute dejaban señales de un atajo hacia la montaña, a menudo visibles desde lejos. Las tropas lo seguían pensando que habían encontrado una ruta más fácil. En cambio, terminaba en un cuenco rocoso rodeado por 3 lados, con los Ute esperando en la cima. También movían su campamento según las estaciones, siempre subiendo en verano y bajando en invierno. Cualquiera que los persiguiera tenía que enfrentarse a la nieve, el mal de altura y un rastro que desaparecía rápidamente. Y si intentabas perseguirlos por esos acantilados, buena suerte. Los guerreros Ute podían escalar las paredes del cañón descalzos en cuestión de minutos, algo que pocos mulos del ejército o soldados con botas de cuero podían lograr sin llorar. El cuero cabelludo como arma de miedo. Hablemos de una de las tácticas más incomprendidas y aterradoras de la frontera, el escalpado. No fue una invención de Hollywood. Y no era algo que hiciera todo guerrero nativo. Pero cuando ocurría tenía un significado. Porque en el campo de batalla del viejo oeste, un solo cuero cabelludo podía decir más que 100 balas. Para muchas tribus de las llanuras, especialmente los Comanches, Cheyennes, Lakotas, Apaches y Crow, el escalpado no se trataba de crueldad, se trataba de poder. Un cuero cabelludo era una prueba. Prueba de que habías enfrentado la muerte, sobrevivido y tomado algo de tu enemigo que nunca podría recuperar. Era un trofeo, una advertencia y un mensaje, todo en uno. Algunos guerreros tomaban cueros cabelludos durante las incursiones no para glorificar la violencia, sino para enviar un mensaje a quienes encontraran los cuerpos. Estuvimos aquí, ganamos. Podríamos volver mañana. Era la guerra psicológica en su forma más cruda. Una familia de colonos que se encontraba con una víctima escalpada no veía solo un cadáver. Veían un símbolo de que la frontera seguía siendo salvaje y que no tenían el control.
El cuero cabelludo también podía servir como moneda en el campo de batalla. En algunas tribus, traer de vuelta un cuero cabelludo te daba estatus, acceso a sociedades guerreras o el derecho a portar ciertas plumas. No se trataba de la sangre. Se trataba de reputación. En un mundo sin medallas, este era el máximo símbolo de honor. Ahora, aquí está el giro que se omite en la mayoría de los libros de historia. Los colonos blancos, los gobiernos coloniales e incluso los estados de UU pagaban recompensas por cabelleras de nativos. Hombres, mujeres, niños, no importaba. A mediados del siglo XVIII y nuevamente en el siglo XIX, las milicias fronterizas arrancaban el cuero cabelludo a los nativos y lo vendían como si fuera un recibo. Así es, algunos guerreros nativos arrancaban el cuero cabelludo a sus enemigos. Pero no era locura, fue una estrategia, era un ritual. Fue una forma de sobrevivir a una guerra que nunca pidieron, en una tierra que intentaban defender. Cuando las tribus se unían, coordinaban el caos. A lo largo del siglo XIX, se formaron coaliciones nativas en respuesta al creciente avance de Estados Unidos, la expansión. Y aunque las tribus a menudo tenían rivalidades de larga data, nada las unía más rápido que una amenaza común, especialmente cuando llegaba en carretas y portaba banderas. Uno de los ejemplos más mortales, la Alianza de las Llanuras del Norte que llevó a la batalla de Little Bighorn. Guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho coordinaron sus campamentos, patrullas e incluso fogatas de señales para comunicarse a través de kilómetros de terreno. Compartían exploradores, rotaban las posiciones de emboscada y canalizaban al ejército estadounidense hacia terrenos que habían preparado durante semanas. El ejército estadounidense hacia terrenos que habían preparado durante semanas. No era caos. Era coordinación disfrazada de caos, y funcionó espectacularmente. Otro ejemplo fue la Rebelión Pueblo de 1680. Técnicamente fuera del periodo del Lejano Oeste, pero aún relevante en términos de legado táctico. Demostró que la comunicación, el tiempo y un propósito compartido podían convertir incluso a grupos dispersos en una fuerza militar capaz de desmantelar a los colonizadores europeos. Temporalmente, pero de manera efectiva. No fueron levantamientos salvajes. Fueron operaciones logísticas llevadas a cabo a través de vastas distancias, a menudo sin lenguaje escrito ni mando centralizado. Todo se hacía mediante corredores, estrategia oral y confianza. Y eso, más que cualquier arma, fue lo que hizo que la resistencia indígena fuera tan imposible de predecir y tan imposible de olvidar. Así que ahora lo sabes, los verdaderos genios tácticos del Lejano Oeste no llevaban insignias ni botones dorados. Estaban en las crestas, en los barrancos, camuflados entre la artemisa o cabalgando entre el polvo. Luchaban con inteligencia, no con ruido. No siempre ganaban, pero casi siempre dejaban huella. Sus tácticas no solo se trataban de sobrevivir, eran declaraciones de identidad, resiliencia y desafío ante probabilidades imposibles. Y la próxima vez que alguien te diga que los guerreros nativos eran primitivos, solo recuérdales que al ejército más poderoso del continente le tomó décadas someter a luchadores armados únicamente con estrategia, un caballo y la tierra bajo sus pies. Porque en el Lejano Oeste, estar en desventaja de armas no importaba si nunca llegaban a verte.